Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta va a contarnos cómo el gobierno está buscando hacer más atractivos los instrumentos de ahorro en pesos ante la creciente inflación y la suba más rápida del dólar oficial. Alejandro Pisano va a brindarnos información de seguros de retiro, un instrumento que permite generar un ingreso complementario para el momento de nuestra jubilación. Y Daniel Vicien va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Daniel Artana para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos entonces el programa de hoy con información de los mercados de capitales. En los últimos días, los índices bursátiles norteamericanos profundizaron su caída ante la escalada del conflicto en Ucrania, que puede afectar el normal desenvolvimiento de los negocios. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Todo muy bien, Alejandro, gracias. Bueno, un panorama complicado. Un panorama complicado, veníamos con el tema de la inflación y la suba de tasas, que por ahora se pospuso, y lo que pasó a primer plano fue este conflicto geopolítico, que como todo conflicto geopolítico tiene un golpe al principio. Las bolsas, como vos acabas de decir, entraron en terreno de corrección, o sea, más de un 10%, menos de un 20%, no estaban así desde marzo del 2020, del inicio de la pandemia. Pero todos estos conflictos hay que ver cómo evolucionan, es decir, de alguna manera esto hizo la suba del petróleo, pero ya los productores de petróleo están aumentando la provisión, y va a tener impacto sobre todo con Europa, y bueno, y la suba del petróleo le va a pegar a la inflación de Estados Unidos seguramente, porque todavía no terminó de salir del invierno y ellos usan mucha energía para calefaccionarse. Con lo cual los índices por un tiempo más van a estar bajos, pero en todos los hay que ver siempre cómo, que llovió paró, ¿no? Siempre que llovió paró, como decís. Siempre se dijo comprar, buy the dip, vas a comprar la baja, por eso uno mira los días y de repente empieza abajo durante el día, ves que hay compradores y suben los índices y después ganan los vendedores. Estos últimos días pasó así y hay que esperar a ver cuándo empieza de vuelta la escalada. Pero en general todos estos... Entran al principio del día los inversores de mediano y largo plazo, claro, y aprovechan los de corto para retirarse, ¿no? Es así, es así. Vos sabés que hay un dicho de Warren Buffett que dice, si no podés tener una acción 20 días, 20 años, no la compres por 20 días. Y la realidad es que los inversores de largo plazo, de alguna manera, se quedan adentro, los inversores que se asustan salen, y los que aprovechan, se aprovechan. Es un tema, o el que está más asustado. La realidad hay que ser cauteloso y hay que ser muy selectivo en donde uno invierte en estos momentos. Hay inversores que van al oro, hay inversores que van a tasa, pero la realidad es que podés quedarte invertido si estás invertido en buena calidad de empresas. Bueno, en el próximo bloque te voy a preguntar qué oportunidades genera, ¿no?, esta situación compleja que estamos viviendo. Pero ahora vamos a cambiar de tema. La semana pasada el Banco Central tomó algunas medidas para hacer más atractivos los instrumentos de ahorro en pesos ante la creciente inflación y la suba más rápida del dólar oficial. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Bueno, ¿cuáles fueron las medidas que tomó la autoridad monetaria? Bueno, como decías, el Banco Central aumentó de 39 puntos a 41,5, ¿no?, las tasas de interés a 30 días para las personas humanas. Esto lo que significa es que la tasa efectiva, ¿no?, de los plazos fijos se llegan al 50,3%, lo cual emparenta mucho con la inflación pasada, ¿no?, la inflación del 2021. Y bueno, de esta manera se estaría garantizando un piso para que a través de los plazos fijos, ¿no?, el ahorro de los clientes bancarios, no se pierda, ¿no? Obviamente que hay que tener en cuenta que recién comienza el año, ¿no?
hablamos en todos los programas que se vienen aumentos de tarifas, que todavía no está resuelta la cuestión cambiaria, ¿no? Tal cual. Y la devaluación, por lo tanto, puede variar el ritmo de inflación. El Banco Central, en sus estimaciones, ¿no? En el REM apunta al 55%, por lo tanto, es posible que se quede un poquito por debajo todavía, pero bueno, es un sendero, ¿no? Es un sendero que se ajusta también, ¿no? Como veníamos comentando, a las expectativas del acuerdo con el Fondo Monetario, que hace que empiece a ser un poquito más redituable el ahorro en pesos y así también descomprimir la tensión cambiaria. Pero bueno, esto también se manifiesta en otro tipo de productos, ¿no? Como las tarjetas de crédito. Ahí la diferencia hay que verlo en cuestión de sistema, ¿no? Porque obviamente si empieza a ser más redituable para los consumidores ir a los plazos fijos, empieza a tener un problema en lo que tiene que ver con el costo financiero de las tarjetas de crédito. Para los bancos deja de ser redituable el financiamiento con tarjeta de crédito. Lo que me dice Guillermo Barbero ahí de Grupo First es que puede llegar a haber un retaseo, ¿no? En el financiamiento, en los límites. O se ha visto eso, Se ha visto. De hecho, en enero hubo una caída interanual del financiamiento en lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito y los plásticos. Por lo cual, puede llegar a haber, eso depende mucho, ¿no? De cada entidad, de las estrategias, ¿no? Que tiene cada banco, a ver si aumenta o no los límites. Esta época del año es muy clave, ¿no? Para los consumidores y los usuarios de tarjeta de crédito porque es el momento que se actualizan los límites de financiamiento y de pago en cuotas. Por lo tanto, bueno, puede llegar a ocurrir en alguno de estos escenarios que algún cliente no pueda tener un aumento, ¿no? De ese financiamiento para los consumos minoristas. Pero bueno, lo importante, ¿no? de esta tasa, de este aumento de las tasas de interés es el sendero, ¿no? Da cierta previsibilidad, ordena la macroeconomía, ¿no? También para los clientes y los consumidores y bueno, empieza a aparecer como atractivo, ¿no? El ahorro en pesos. Sí, da la impresión igual que se queda, un poco corta, difícil, ¿no? Imaginar que la inflación este año esté por debajo del 53-54%. Así que en el próximo bloque vamos a ver qué instrumentos ofrecen una protección más adecuada contra la inflación con plazo fijo en pesos en el sistema bancario. Pero ahora vamos a trasladarnos al mercado de seguros para hablar de seguros de retiro, ya un instrumento más de largo plazo. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Gusto. Gracias por tenerte aquí, por haber venido al programa. A vos. Bueno, un instrumento, hemos dicho en la apertura, ¿no? Que permite generar un ingreso complementario para el momento de nuestra jubilación. Así es. Es claramente un instrumento en el cual el argentino no lo tiene previsto, un instrumento en el cual es de largo plazo, en el que hay que contemplar que cuando uno se jubila debe tener por lo menos 3 patas. Una es el sistema estatal, que es el que tenemos, otras son las inversiones que la persona puede lograr a lo largo de la vida y por último la pata privada, que es el seguro de retiro. Lamentablemente el sistema ya todos lo conocemos, es un sistema solidario en el cual está desgastado, hay que revisarlo y que la gente se acuerda de la jubilación cuando faltan pocos años. Y bueno, estamos leyendo hace poquito que aparentemente con respecto al acuerdo del fondo se está hablando de estirar la edad jubilatoria, tanto mujeres como en hombres, y en realidad que eso no está bueno porque cuando uno ve que la expectativa de vida cada vez es mayor, que la tasa de natalidad cada vez es menor, vemos la informalidad que hay en el mercado, vemos índice de pobreza, la realidad es que esto hay que revisarlo. Alejandro, vemos también un Estado nacional que está quebrado y que tiene que buscar soluciones. Una de ellas puede ser una reforma del sistema jubilatorio, ¿no? Totalmente. Bueno, en algún punto, en 1994, con la ley 24.241, hubo una reforma que después en el 2008 lamentablemente se acabó, que claramente era para revisar, pero a mi entender era superior a lo que hoy tenemos a nivel estatal. Tal cual. Pero bueno, en definitiva, entonces, ¿cuál es tu recomendación, ¿no? Para aquellos que analizan poner sus ahorros en este tipo de instrumentos? Claramente, primero confiar en el sistema de las compañías de seguro de retiro, que está monitoreado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que tanto el contribuyente o el asegurado puede aportar en pesos o puede aportar en dólares, con fondos de inversión que están regulados por la Comisión Nacional de Valores, por la Superintendencia, con rentabilidades mínimas garantizadas, y que la realidad es que el asegurado puede aportar. Es un aporte voluntario que puede hacer a lo largo de su vida, que puede rescatar sus fondos en cualquier momento, pero que va a tener la certeza, la certidumbre de con cuánto va a tener para jubilarse versus la incertidumbre que hoy nos da lamentablemente el sistema estatal. Muy bien, clarísimo. Con esta información cerramos este primer bloque. Quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información.
En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. La Perseverancia Seguros. Desde 1905, tu compañía de confianza. Abrimos un nuevo bloque con información del mercado inmobiliario. Finalmente se viene avanzando en la definición de las modificaciones de la fallida ley de alquileres. Juan, ¿qué novedades hay al respecto? Bueno, Ale, las novedades que hay es que en la Secretaría de Comercio Interior empiezan a conocerse las primeras propuestas. El primer síntoma que hay que decir es que no se mataron. Sabemos que es un tema muy caliente para inquilinos, propietarios e inmobiliarias. Y bueno, una de las propuestas es el impuesto a la vivienda vacía, que esto ya funciona en otro tipo de ciudades, pero es algo que está sobre la mesa. Lo central es la revisión de los contratos, ¿no? El año, pasar de 3 a 2 años. Algunos desarrolladores inmobiliarios proponen llegar a 1, lo cual implicaría un shock, ¿no? de oferta de viviendas. Otra de las alternativas que se están evaluando tiene que ver, por ejemplo, con la creación de tribunales de arbitraje, ¿no? Un mecanismo que entre propietarios, inmobiliarias, inquilinos puedan definir sus conflictos, ¿no? Lo que tiene que ver, esto aplica para todo tipo de conflictos, contratos, el problema con el perro, ¿no? Por supuesto, abarca un sinfín de situaciones, y también lo que se busca es el objetivo claro de esta mesa de diálogo es ampliar la oferta, ¿no? El diagnóstico de todos los sectores, y hay una unanimidad en torno a eso, es que la falta de oferta hace que suban los precios, entonces los inquilinos se encuentran sin vivienda. Muy bien. Decíamos en el bloque anterior que a pesar del aumento en las tasas de interés, los plazos fijos en pesos siguen sin brindar una protección adecuada contra la inflación. Daniel, ¿existen herramientas en nuestro mercado que permitan justamente tener una mejor protección contra este problema? Por supuesto que sí. Existen los fondos comunes de inversión que tienen adentro bonos con ajuste SER, que son los fondos SER Link de alguna manera. Por ejemplo, el que tiene Balance el año pasado sacó 6% arriba de la inflación. Es decir, son fondos que en 48 horas se puede retirar el dinero, no con el plazo fijo que hay que estar 30 días. Tienen fluctuación, eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, puede bajar en algún momento, pero después suben, pero es una forma tranquila en pesos de ganarle a la inflación. Por ahí el interrogante a veces que plantean estos fondos para algunos inversores es que están integrados por bonos del sector público, ¿no? Por lo menos en parte de las carteras. En un país en el cual el Estado Nacional tiene graves problemas financieros, ¿eso es un riesgo para vos? Yo creo que no, porque son bonos en pesos, es decir, el Estado puede seguir emitiendo bonos en pesos mientras se los sigan comprando y los obtiendan obligatoriamente las compañías de seguros, y los fondos compran esos bonos, con lo cual la deuda se rolea sobre ese tipo de compañías. Por eso, no esperás problemas así de pago en este tipo de activos. No. Muy bien, y hablábamos también en el primer bloque del conflicto, ¿no? En Ucrania y el impacto que ha tenido sobre los precios de los activos de riesgo, ¿no? de numerosas acciones de empresas internacionales. ¿Ha quedado alguna oportunidad, a tu criterio, para invertir para aquellos inversores desde ya que pueden destinar un dinero que no necesiten en forma inmediata, en el corto o mediano plazo, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy tenemos los CDRs y hay un CDR, por ejemplo, si uno no quiere comprar uno solo, puede comprar el CDR que sigue el S&P. El S&P con esta corrección entró en valores de precio-ganancia históricos, con lo cual está barato. Entonces, cuando vuelva a subir, va a volver a subir, el SPI. Y si no, puede comprar alguna de las 3 grandes tecnológicas que tienen también buenos índices, están muy recomendadas, están muy bien manejadas, tienen una buena historia y están ganando entre
El año pasado ganaron entre 100.000 millones de dólares Apple, después de impuestos, y 70 a 75.000 Google o Microsoft. Esas tres acciones o esas tres compañías son algo seguro, tranquilo. Se puede invertir en más, pero quedémonos con esas tres o el que sigue el ETF del S&P. Recordemos, ¿no?, que estas 4 alternativas que estás recomendando están disponibles para los inversores locales a través del CDR, ¿no? Exactamente, el CDR, que es comprar algo que cotiza en el mercado de Estados Unidos en pesos, tranquilamente, a través de una casa de bolsa. Se pueden comprar en pesos, se pueden comprar en dólares, se pueden vender en pesos, se pueden vender en dólares, pero la liquidez está en pesos. Uno tiene que abrir una cuenta comitente, ¿no? Uno tiene que abrir una cuenta comitente en alguna casa de bolsa, en alguna ALIC, ¿sí? Algunos bancos ya los ofrecen, pero en general es a través de una ALIC. Muy bien, con estas recomendaciones de Daniel Vicien cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar conversando con el economista Daniel Artana. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel de Rus Seguros. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva Honestidad para asegurar, solvencia para responder. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Vení a Santiago del Estero, disfrutá del spa termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Sudamérica. Y en abril de 2022, vibrá con la adrenalina del MotoGP. Santiago te espera. Termas es vida. Abrimos este último bloque ya con la presencia de Daniel Artana para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué decís vos? Muy bien, gracias por atendernos, Daniel. Hoy hablábamos a lo largo del programa de la tensión que se está viviendo en estos últimos días a nivel internacional por el conflicto en Ucrania. En principio, por el momento, pareciera que la economía argentina no solo está sufriendo un impacto negativo, sino que está recibiendo algún beneficio de este conflicto, teniendo en cuenta que el precio de la soja superó los $600 la tonelada en estos últimos días. ¿Cuál es tu percepción, Daniel? ¿Cuál crees que será el impacto de este conflicto si se escala, ¿no? Bueno, a ver, uno puede mirar los precios que, como vos decís bien, el precio de la soja, el maíz, el trigo han reaccionado positivamente, sobre todo el trigo, ¿no? Porque tanto Rusia como Ucrania son grandes productores y exportadores de trigo, pero bueno, esto también ha arrastrado un poco al maíz y en simpatía a la soja. Pero por el otro lado también ha subido el precio internacional del petróleo, como Argentina va a tener este año que importar más energía de lo que venía importando en años anteriores por diversas razones. Eso nos juega en contra. Mi impresión es que las cosas se van a compensar, porque esto no tiene nada que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Nosotros estamos afectados por una sequía y la caída de volumen de producción. Yo creo que la suba de precios la va más que compensar, pero esa ganancia que podemos tener la vamos a terminar usando para pagar una mayor cuenta de importación de energía, de gas natural licuado o de combustibles líquidos, porque la propia seca también ha bajado la hidroelectricidad en las centrales. Bolivia tiene problemas de producción, con lo cual nos va a vender menos, que ese gas importado es más barato que el LNG. En definitiva, vamos a tener probablemente una compensación. De todas maneras, nunca un conflicto de esta envergadura es bueno para el mundo, y nosotros estamos dentro del mundo, así que en realidad ojalá que la cosa no pase a mayores, porque uno está viendo las primeras consecuencias de un conflicto. Bueno, de hecho, es difícil pensar de que te puede ir bien cuando el mundo se mete en una guerra, digamos, y esto finalmente ocurre, que esperemos que no sea así.
De hecho, Daniel, como hablábamos en el primer bloque, han caído los activos de riesgo en todo el mundo y de hecho, a pesar, ¿no?, del acercamiento del acuerdo con el Fondo Monetario parte de la Argentina, los bonos argentinos justamente no aumentaron su precio, sino que se mantuvieron estables en los últimos días, ¿no? Bueno, pasa que otros han caído, ¿no? Pero de todas maneras vos pensás que un bono argentino rinde hoy, no sé, 25% en dólares, y un bono de Ucrania que está a punto de ser invadido o parte de su país por Rusia rinde 11%. Eso te marca la fragilidad y la precariedad del programa económico del gobierno y de la situación económica actual. Tal cual, ¿no? Bueno, justamente mencionaba, ¿no?, que existen versiones de que se está muy cerca de firmar la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son tus expectativas, ¿no?, si finalmente se avanza con este acuerdo? Ya, yo creo que al final se va a firmar porque para Argentina la alternativa de no firmar es entrar en una espiral de brecha cambiaria elevada, alta inflación, probablemente recesión, digamos. Yo creo que es un escenario muy malo y por lo tanto a la larga o a la corta va a primar la sensatez. Me parece que el acuerdo no va a ser tan barato como lo ha tratado de vender el Ministerio de Economía en términos de decisiones políticas que había que tomar de todas maneras. O sea, había que ordenar los números fiscales, había que emitir menos. Me parece que eso ha planteado una disputa dentro de la coalición que gobierna y esto mete mucho ruido. Pero otra vez creo que el escenario más probable es que se va a firmar y ojalá se haga lo antes posible y después que Argentina cumpla lo que firmó. De todas formas, tu optimismo es moderado, ¿no? Decís, va a servir este acuerdo para evitar un escenario de caos, qué sé yo, de aceleración inflacionaria por ahí, pero no va a ser suficiente para poner en marcha la economía argentina, ¿no?, tras 10 años de estancamiento. Bueno, pero lo que pasa es que va a haber una gran incertidumbre respecto a si Argentina va a cumplir o no. Vos fijate que cualquiera que haya hecho una cuenta sobre el tema fiscal, que es uno de los temas centrales del acuerdo, ve que hay que hacer una corrección de cierta significación este año, comparado con el año pasado, que tuvo ingresos que este año no se van a repetir, y teniendo en cuenta el gran desorden fiscal que generó el gobierno en el segundo semestre del año, que punto de partida es un déficit fiscal más alto que el promedio del año, digamos, del año anterior. En ese contexto es central que uno vaya reduciendo los subsidios a la energía y ahí tenés hoy al interventor del Energas prácticamente jactándose de que 35% de los consumidores van a tener rebajas en la factura de gas, producto de la ampliación de la zona fría que fue votada en un momento, una iniciativa de Máximo Kirchner que se convirtió en ley. En realidad la pregunta es cómo van a cerrar los números, digamos. Entonces ahí hay un lío, pareciera haber un lío adentro del gobierno que mete muchísimo ruido y que creo que la gente va a esperar a ver cómo esto se va resolviendo. Y como eso lo tenés en un montón de áreas, porque vos tenés un compromiso de reducir la emisión más de lo que se reduce el déficit primario. Eso requiere acceder a financiamiento, pero ese financiamiento requiere que la gente vea que el acuerdo se va a cumplir a menos que ocurra un evento como volver a una situación de pandemia o cosas por el estilo. Bueno, me parece que ese gran ruido te impide capitalizar en el acuerdo, que bueno, obviamente tiene la política fiscal va a ser contractiva, la monetaria va a ser contractiva, y el efecto confianza que te podría acolchonar un poco eso, lo tenés contenido producto de los propios ruidos que tiene la coalición de gobierno. Eso es lo que me hace a mí ser, si querés, menos eufórico respecto a lo que el acuerdo significa para la Argentina, más allá de que yo he dicho un montón de veces que la Argentina no tenía opción a acordar con el Fondo Monetario porque el default era peor. Y hablando justamente de la reducción, ¿no?, del déficit fiscal, también está el problema de los instrumentos que usa el Banco Central, ¿no?, para retirar pesos de la economía, ¿no? Porque justamente a fin de la semana pasada el Banco Central subió la tasa de interés, lo que agudiza, ¿no?, el crecimiento de este financiamiento, que es una parte también que hay que sumar al déficit fiscal. ¿Cómo se va a resolver ese problema? Bueno, yo creo que la forma en que se resuelve eso es primero cumpliendo el cronograma fiscal. Cuanto más déficit tenés, más espacio tenés para no complicarle la vida al Banco Central. Y segunda cuestión, vamos a vivir por un tiempo, por lo menos por lo que se ha anunciado hasta el 2024, en un mundo de alta inflación, y eso alivia los pasivos del Banco Central. Por lo tanto, el gobierno está cada vez más con menos margen de maniobra. Entonces ahora
tuvo un tiempo donde pudo esterilizar parte de la emisión que hizo para el fisco, colocándole en realidad deuda pública a través de los bancos a los depositantes. Ahora esa deuda empieza a generar un interés que va a ser positivo en términos reales, según la letra que ha trascendido de este entendimiento, lo que ha dicho el gobierno y lo que ha dicho los funcionarios del fondo. Eso te quita margen de maniobra. Nosotros sabemos que hay un peligro, se ha discutido por varios analistas, no solamente por nosotros, y es una cosa a la cual hay que prestar atención. Es muy relevante el punto que vos mencionás. ¿Cómo se resuelve todo más fácil si el gobierno cumple con el programa fiscal o en realidad si lo sobrecumple, si baja el déficit más rápido, todo es más fácil de resolver? Si por el contrario terminan incumpliendo la cuestión fiscal, la cosa se complica. ¿No es necesario que esa deuda se tenga que terminar canjeando por instrumentos de más largo plazo en algún momento? No, yo creo que no, porque además la pregunta está que el que está fondeando esa deuda al final son los depositantes. Eso significa que en el fondo terminas haciendo un plan Bonex y las consecuencias de un plan sobre la economía, la actividad económica, la inflación son muy malas. Entonces yo digo, hay que hacer todo lo posible por evitar una política en ese sentido. Creo que el gobierno cometería una locura si termina por ahí, pero eso hay que prevenirlo. Lo que no se puede es pretender que las cosas se arreglen solas. Por eso es muy importante cumplir con el cronograma fiscal. Y como dije antes, lo ideal sería sobrecumplirlo, bajar el déficit más rápido de lo que está previsto en este entendimiento con el fondo, porque eso es lo que te abre un espacio de maniobra importante y te reduce o te elimina el riesgo de una medida tan disparatada como esa. Daniel, muchas gracias. Clarísimo como siempre. A vos, Alejandro, un gusto haber hablado contigo. Nos vemos. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis detallado del economista Daniel Artana sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los escenarios que se abren a partir de este entendimiento. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.